Tengan ustedes muy buenos días, querido séptimo año básico. En esta oportunidad quiero presentar una clase en este formato nuevo eh, que tiene por objetivo poder ayudarlos y que esta clase como tal sea un poco más dinámica y más entretenida y que tenga explicación, digamos, durante su desarrollo. ¿Ya? Así que voy a compartir mi pantalla para que podamos iniciar la clase. Ok, comenzamos entonces con la clase del día de hoy para el séptimo año básico. Ya estábamos viendo en clases anteriores explicando los procesos de las primeras civilizaciones, su organización, el concepto de sedentarismo que tiene que ver con cuando las poblaciones, las migraciones de los primeros homínidos se establecen en un lugar determinado para poder desarrollar su propia cultura, para preservar su propia raza. Claramente, el hecho de que se puedan establecer habla de que existen las condiciones geográficas para que esto se pueda desarrollar. Una de las condiciones más importantes para el desarrollo de cualquier civilización, claramente ya lo hemos visto, digamos, en detalle en las clases anteriores, tiene que ver con el agua. El agua es un elemento fundamental. También hay otros elementos que son considerables dentro de este desarrollo. Tener una superficie cultivable también se transforma en un elemento fundamental. Tener alguna suerte de protección que sea aledaña o que esté muy cerca o muy próxima de las casas habitaciones. Por ejemplo, pueden haber bosques, montañas o cerros que permiten generar una suerte de barrera natural frente a inclemencias del tiempo. También otra cosa u otro factor de estos elementos que son fundamentales es el clima. Cuando tú te estacionas en un clima o te vas a quedar en un lugar donde el clima cumple ciertas características determinadas, por ejemplo, un clima caluroso o un clima templado que te permita poder estar mucho más tiempo. Entonces, hay varios factores que propiciaron y dieron el inicio, el puntapié inicial para estas primeras civilizaciones. Ok, comenzamos entonces y vamos a hacer en esta oportunidad una suerte de reforzamiento respecto a los procesos de surgimiento de ciudades, profundizando en algunos factores también que no habíamos considerado anteriormente, ¿ya? El objetivo entonces de la clase de hoy es conocer cómo se formaron o cómo fueron formadas, digamos, las primeras civilizaciones, a partir de qué proceso. Conocimientos previos. Bueno, siempre tenemos que partir o hacernos las primeras interrogantes respecto a situaciones eh, puntuales, situaciones que dicen ser para nosotros interrogaciones eh, en forma, digamos, espontánea. Por ejemplo, ¿cómo son nuestras ciudades? ¿Cómo se componen nuestras ciudades? Particularmente si tomamos este ejemplo y lo llevamos a la ciudad de Santiago. Bueno, ¿cómo es nuestra ciudad? Nuestra ciudad es una ciudad ordenada, nuestra ciudad es una ciudad que cuenta con todos estos elementos que nosotros hemos visto, o es una ciudad que está despoblada de algunos de estos elementos. La primera pregunta que nosotros debiésemos reflexionar. Por ejemplo, en el caso, digamos, de Santiago, afluentes de agua tenemos, si lo consideramos en términos de la primera construcción de esta ciudad de Santiago, tenemos los dos ríos más importantes que cruzan Santiago, que va a ser el río Maipo y el río Mapocho, ¿ya? Eh, Así que la afluente de agua, sin lugar a dudas, es un elemento fundamental también
para el sustento de nuestra propia ciudad. Otra de las cosas que tenemos, digamos, que dentro de las características fundamentales, que Santiago se encuentra ubicada en la depresión intermedia. ¿Eso qué quiere decir? Que inicialmente viene la planicie litoral, que conocemos vulgarmente como la playa, digamos, después viene la cordillera de la costa, y posteriormente, en dirección desde el mar a la cordillera, después vendría la depresión intermedia, donde se asienta Santiago, ¿ya? Si nosotros tuviésemos la posibilidad de subir los cerros que están alrededor de Santiago, nos daríamos cuenta que finalmente Santiago está coronado por una cantidad de situaciones montañosas que hacen que Santiago se vea como un hoyo bien grande, ¿ya? Y posteriormente tenemos la cordillera de los Andes, que flanquea, digamos, toda esta situación de relieve, ¿ya? ¿Se imaginan cómo fueron las primeras ciudades? Bueno, eso es importante, poder desarrollar también una suerte de ejercicio imaginario, eh, y podernos a pensar cómo habrán sido las primeras ciudades. Claramente no tenían toda la cantidad de tecnología que tenemos en la actualidad, ni la cantidad de elementos que contamos en estos años, digamos, en ese tiempo no existían vehículos y todo esto no existía, así que habría que imaginar esta ciudad una suerte así como pequeñas casitas con un río Mapocho, que claramente es un río, para los que conocen el río Mapocho, un río que es cristalino, que baja agua, digamos, de la montaña, y es un agua que no está para nada sucia. Eh, Tenemos podríamos imaginar un Santiago con harta vegetación, con hartos bosques, aunque en la actualidad es un poco difícil eh, imaginarlo, pero debiésemos imaginar para un Santiago de ese tiempo. ¿Cómo vivía la gente en ella? Bueno, entendiendo de que las primeras civilizaciones, su actividad económica más importante era la agricultura, tendríamos que empezar a imaginar una ciudad de Santiago en esa misma dimensión. Gente cultivando, haciendo pequeños cultivos, gente cazando, recolectando fruta. ¿En qué trabajaríamos? Quizás tendríamos que especificarnos en alguna función, en alguna labor, y eso es importante poder determinarlo, y lo vamos a ver más adelante. ¿Y quién mandaba? ¿Quién mandaba esta situación? En la actualidad sabemos que tenemos autoridades que mandan y determinan, pero en este tiempo no. En este tiempo donde estamos estudiando el proceso evolutivo de los homínidos, que pasaron de ser tribus y pues se transformaron en pequeños poblados, y ese poblado después se transformó en una pequeña ciudad, y esa ciudad después se transformó en una metrópolis. En ese desarrollo tenemos que ver que también se van desarrollando, perdón, diferentes elementos que van complejizando esta sociedad. Bueno, estas preguntas son iniciales que nos permiten ir reflexionando sobre los procesos. Veamos qué es lo que pasa más adelante. La imagen que ustedes están viendo ahí tiene que ver con el sedentarismo. Como lo habíamos visto en la clase anterior, el sedentarismo está sustentado sobre la base de estacionarse en un lugar que cumpla con los requisitos mínimos para la subsistencia del ser humano. Entonces, por ejemplo, podemos ver que el sedentarismo se da en el periodo neolítico, donde hombres y mujeres pasan a ser personas que se estacionan en un lugar, son sedentarios. Eso quiere decir que ya dejan de andar migrando, dejan de andar caminando por la tierra siguiendo a los animales para poder alimentarse de ellos. No, ellos son selectivos y van a elegir un lugar determinado que cumpla con variantes que ellos necesitan. ¿Qué variante? Por ejemplo, tierra para cultivo, tierra para cultivar, tierras también que permitan domesticar animales, ¿ya?
animales que también que son eh, animales de primera categoría, por así decirlo, que son domesticados para el autoabastecimiento. Por ejemplo, las vacas, los cerdos, las ovejas, son animales que se crían para el consumo humano, ¿ya? Con todos los productos que puedan sacar de ahí. También tenemos animales que están determinados que son domesticados también para cumplir otras funciones, como por ejemplo el caballo que se domestica para cumplir las funciones de fuerza, en vez de estar el hombre trabajando a pulso, con el hombre me refiero hombre o mujer, trabajando a pulso, haciendo con su propia fuerza los surcos en el campo, ahora vamos a utilizar a los caballos para que hagan esa función. Entonces, eso también es un grado evolutivo donde empezamos a entender que la domesticación de los animales nos permiten generar una productividad mucho mayor. Otro elemento que habíamos visto también en la clase anterior y que es fundamental, acuérdense, es la domesticación del fuego. Eso nos permitió poder construir y protegernos de mejor manera. Por sobre todas las cosas, la domesticación del fuego nos permite desarrollar herramientas que también van a estar sujetas al desarrollo, a la producción y al trabajo en el campo. Podemos cortar grandes árboles con estas herramientas, podemos establecer cabañas, podemos construir casas, ¿ya? La fuente de agua que es fundamental porque es la zona de pesca, ya eso lo habíamos visto. Y después tenemos algunas especificaciones que están asociadas a este grado evolutivo. Por ejemplo, la persona que se va a encargar de hacer casas o viviendas, que posteriormente le va a enseñar a todos los demás, porque es fundamental construir un lugar donde estar. Pero después tenemos, por ejemplo, la persona que se va a dedicar a la molienda del trigo para hacer pan, por ejemplo. La persona que se va a encargar del tejido, eso es una persona que también es fundamental en este proceso evolutivo y de desarrollo, porque finalmente esa es la persona que se va a encargar de hacer la ropa para todos los demás. Y la ropa resulta ser importante porque entendieron de que este producto lo pueden sacar de los mismos animales que estamos domesticando. Con eso nos permite poder aguantar de mejor forma las inclemencias del tiempo. Entonces, dentro de la vida sedentaria tenemos también un proceso que va a ser considerado una especificación del trabajo. Van a haber personas que se van a encargar de un elemento fundamental, unos para cazar, unos para cultivar, otros para tejer, otros para defender, otros para crear. Entonces cada uno va a tener una función primordial en este grado evolutivo de civilización. Por ende, tenemos que profundizar un poco en esta suerte de especialización del trabajo. Como le estaba comentando anteriormente, a partir de este desarrollo de ciudad, tenemos que entender de que no podemos todos hacer lo mismo. Claramente no lo podemos. ¿Por qué? Porque hay muchas necesidades que el humano va desarrollando. Entonces tenemos que tener, como ustedes ven en las imágenes, alguien que sepa cosechar. Y cosechar significa también sembrar, alguien que conozca la siembra, en qué momento, cuándo cosechar, cuándo cultivar, cuándo sembrar. ¿Ya? Hay personas que tienen que estar encargadas del arado, de la siembra, de la recolección del agua o de la pesca, de talar los árboles, de moler el trigo, de pulir la piedra para poder generar herramientas, de construir las casas, quizás cocinar el pan, cuidar el ganado, ¿ah? Las personas que van a estar preocupadas del tejido. Y también personas que van a estar encargadas de dirigir esta situación. Y en este tiempo, la dirección de todas estas civilizaciones, por lo general y en un grado de respeto a sus años, los ancianos son los que cumplen la función de dirigir
a estas primeras civilizaciones. ¿Por qué? Porque básicamente son los que tienen más experiencia. Y esas experiencias son reconocidas y son validadas en esta suerte de primera civilización. Con el tiempo esto se va complejizando, se va haciendo un poco más complejo, se van creando y desarrollando otros elementos que nos permitan, por ejemplo, llegar a otros lugares. Uno de esos elementos va a ser la navegación, pero antes de navegar tenemos que también tener gente que sepa construir estos medios de navegación. ¿Ya? Eh, en este mismo grado evolutivo tenemos el arado de la tierra, pero ya con la utilización de animales. El cuidado del ganado, pero entendiendo también este cuidado del ganado con la función de multiplicar ese ganado. Entonces, si yo tengo en un principio tres ovejas, eh, tengo que saber poder hacer, generar los elementos que sean necesarios para que esa oveja al poco tiempo ya vayan siendo, no sé, 12 o 24 y se vayan multiplicando. ¿Por qué? Porque la oveja me permite tener la lana necesaria para poder hacer mis tejidos y los productos que la misma oveja me entrega. ¿Ya? En este mismo proceso evolutivo también tenemos las personas que construyen, que ya dejando de ser a lo mejor la persona que juntaba un par de palos con cuero y paja y hacía una choza, hoy por hoy ya tenemos personas que son capaces en este periodo son capaces de eh, montar una piedra sobre otra, generar una suerte de muros o fortificaciones que si se fijan bien en la imagen que, están, que le estoy mostrando, hay una suerte de muro. Eso nos permite, fuera de salvaguardar nuestra seguridad, también nos permite protegernos de inclemencias del tiempo. ¿Ya? Eh, cerrar un lugar eh, permite también que no vengan otras tribus, por ejemplo, a robarnos lo que tenemos, o que no vengan animales salvajes a poner en riesgo la vida de nosotros, ¿ya? Eh, y hay aquí ya entro en la especificación a lo mejor un poco mayor que ya tiene que ver con el trabajo con metales, ¿ya? Ya dejamos el trabajo de utilizar piedras como herramientas. Y como ya estamos domesticando el fuego de mejor manera, lo podemos crear las veces que lo necesitemos, eh, ya descubrimos de que con fundir ciertos minerales nos va a producir metales. Y el metal es mucho más duro que la madera, es mucho más duro que otros elementos que me permiten trabajar de mejor forma, en este caso la tierra, o poder pescar en mayor cantidad o peces mucho más grandes. Se desarrolla un elemento que va a ser fundamental desde esta época hasta la fecha, que viene a ser el comercio. El comercio va a ser uno de los elementos más sustanciales en este desarrollo, porque a través de este comercio se van a ir generando nuevas ventanas, tanto de desarrollo, de conocimiento, de inquietudes, también de necesidad y de también necesidades algo egoístas. Así que el elemento de comercio, por favor, déjenlo bien considerado dentro de esto. Les sugiero que lo anoten en un post-it y lo anoten ahí, lo dejen ahí pegadito en su cuaderno, porque el comercio de aquí en adelante va a jugar un papel fundamental en todo lo que es el desarrollo de estas civilizaciones y de la humanidad como la conocemos en la actualidad. ¿Ya? También tenemos otra especialización que tiene que ver con generar elementos que nos permitan hacer contención de cosas. Por ejemplo, la contención, el manejo del agua. Antiguamente manejábamos el agua o sacábamos agua con bolsas de cuero que se hacían de estómagos de animales, pero posteriormente se entendió de que había otra forma de poder hacerlo, entonces hubo una especialización respecto a eso y se empezaron a construir las famosas vasijas. ¿Esto cómo se hacía? Se hacían con barro.
y este barro después se cocía. Entonces eso sellaba el barro y se podría ir a buscar agua o conservar alimento, conservar grano que nos permitieran eh, tener una suerte de bodega que llegado el momento y la necesidad pudiésemos ocupar cuando se presentaran estas suertes de necesidades, digamos, a lo mejor sequía, a lo mejor frío muy intenso, entonces nosotros teníamos granos guardados para poder seguir alimentándonos. En este sentido es súper importante poder entender de que la alimentación de la población siempre ha sido el concepto fundamental de este desarrollo. ¿Ya? Alimentar y mantener a la población para que la población se multiplique es una de las funciones de este desarrollo de civilización. ¿Por qué multiplicarse? Muchas veces exponencialmente, o sea, eso quiere decir muchas veces o en muy gran cantidad, porque una población grande se defiende. Cuando son todos vecinos, son todos conocidos, son todos parientes, se van defendiendo entre ellos. Entonces, entre mayor cantidad de gente, como modo de protección también funciona. ¿Ya? Veamos algunas